Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué hora están visualizando este video. El día de hoy lo que les traigo es un problema de método simplex, de programación lineal, que tiene una serie de ciertas variaciones y cierta disposición de la información que me parece bastante importante de estudiar, junto a que ya tiene un poquito más de complejidad que los problemas que hemos visto con anterioridad, ¿ya? Que eran el problema del herrero y que eran el problema del vino y de las bicicletas, ¿ya? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un problema que tiene relación con la administración hospitalaria, con la asignación de enfermeras, ¿ya? Y el objetivo es que nosotros, luego de modelarlo, eh, trabajemos su implementación en Solver de Excel y analizar obviamente lo que es su sensibilidad. Ya en los videos anteriores la mencioné, pero ya con este ejercicio vamos a trabajar lo que es la sensibilidad. De todas formas, yo creo que va a quedar para el segundo video como una continuación implementar en Excel este modelo, ¿ya? Sin nada más que decir, leamos el enunciado, el cual es el que estoy marcando en rojo. Dice, las enfermeras de un hospital llegan cada 4 horas y trabajan en turnos de 8 horas continuas. La administración ha decidido definir 6 cambios de turno al día para minimizar las distracciones y los problemas de comunicación que ocurren en los cambios de turno. El hospital ha realizado un análisis del trabajo requerido durante cada uno de los 6 bloques horarios del día. Las características de cada bloque se muestran en el siguiente cuadro, ¿ya? Dice, por ejemplo, que obviamente como los horarios son de 2 horas, ¿cierto? Perdón, de 4 horas en cuanto a turno, del turno de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, que corresponde al periodo 1, hay un mínimo de 25 enfermeras, el mínimo de enfermeras que tienen que haber en el turno para satisfacer lo que son las condiciones hospitalarias, ¿ya? A su vez, todos los demás turnos tienen intervalos de 4 horas, es decir, el de las 6 de la mañana de las 10 y así sucesivamente. Tienen hasta abajo, ¿cierto? Hasta completar los 6 turnos, 60, 50, 35, 55 y 40 enfermeras, ¿cierto? Que es lo que estamos visualizando en esta columna de acá. Entonces, sigamos leyendo la información. ¿Qué se nos dice? Se nos dice que las enfermeras empiezan a trabajar en los periodos 2, 3 y 4, o sea, solamente las que empiezan acá en 2, ya, en 3 y 4, es decir, este grupo y este grupo, ganan $40 al día. Y también nos dice que aquellas que comienzan en los periodos 1, 5 y 6 ganan 50 al día, que son el periodo 1, el periodo 5 y el periodo 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? Que desarrollamos un modelo de programación lineal, PL, ¿cierto? Que permita determinar cuál es la planificación de los turnos de las enfermeras que minimizan los costos por salarios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de minimización de costos. A su vez, tenemos que optimizar la cantidad requerida y óptima de enfermeras en cada turno hospitalario. Vamos a ver que como un hospital es un servicio básico, fundamental de cualquier sociedad, entonces tienen que trabajar las 24 horas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en ningún momento del día puede no haber gente atendiendo un hospital, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la resolución de este problema? Nosotros siempre hemos sabido, desde el punto de vista de un modelo de programación lineal o de un modelo de investigación de operaciones, que lo que nosotros tenemos siempre en cuanto a estructura de un modelo de IO, la estructura siempre es una función, puede ser minimizar, ¿cierto? O puede ser maximizar. ¿Qué cosa? Una función objetivo. Esta función objetivo sabemos que está sujeta a restricciones, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista conceptual, este modelo requiere de la implementación y de la definición, más bien, de una variable de decisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos?
En cualquier modelo, nuestro objetivo siempre va a ser esta variable de decisión. Nosotros, a través de una función matemática, de una función algebraica, que en este caso solamente es lineal, es decir, solamente rectas, la minimizamos o la maximizamos. Si minimizamos, buscamos el valor más pequeño que optimiza esa función, que hace que sea el óptimo en los contextos empresariales, y a su vez podemos buscar que sea el máximo, ¿ya? Cuando nos referimos al máximo, es el valor más grande, ¿ya? Nosotros podemos minimizar costos, podemos maximizar beneficios y maximizar utilidades, ¿ya? En algunos problemas se aplica la función utilidad, que más adelante vamos a ver. Siempre estas restricciones son, cuando hablamos de restricciones, las que limitan nuestro entorno empresarial. Pueden ser restricciones de tiempo, restricciones de espacio, pueden ser restricciones no negatividad que implican que lo que se produzca no sea negativo, y también pueden haber restricciones de tiempo o de momentaneidad, que eso se ve en programación entera o binaria, donde por ejemplo un vehículo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo o cosas por el estilo. Ya entonces siempre vamos a buscar nosotros tener qué cosa, nuestra variable de decisión, nuestra función objetivo de minimizar o maximizar y nuestras restricciones. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros vamos a hacer es modelar el problema de las enfermeras. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con nuestra variable de decisión? ¿A qué pregunta estamos respondiendo? Efectivamente, nosotros estamos respondiendo a cuántas enfermeras nosotros tenemos que asignar en cada uno de los 6 turnos del hospital, ¿ya? Aquí tenemos algo bastante importante, y la definición de esta variable de decisión es x sub i, ¿ya? Y el i lo corremos de 1 a 6, ¿ya? ¿Y qué dice ese x sub i? La cantidad de enfermeras al día que comienzan a trabajar en el turno i. Esto quizás suene un poquito nuevo, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos más de dos variables de decisión y esas variables de decisión van variando de un elemento? Por ejemplo, acá el i puede ser x1, puede ser x2, puede ser x3, hasta 6, ¿cierto? Entonces puede ser x4, x5 y x6. Nosotros, si quisiésemos, podríamos colocar, desde el punto de vista de la praxis del modelo, nosotros sabemos que definimos x sub i, ¿ya? Y el i va variando, ¿cierto? De 1, 2, ¿cierto? Hasta 6. Lo que nosotros podríamos hacer, x1, definir x2 aparte, definir x3, definir todas las variables de decisión aparte, lo que significaría un gasto innecesario de tiempo. ¿Por qué? Porque podemos comprimir la información a través de lo que son los parámetros y a través de lo que son los vectores, ¿ya? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros podríamos decir x1, cantidad de enfermeras en el turno 1, ¿ya? x2, cantidad de enfermeras en el turno 2, ¿ya? Pero eso, lo único que va cambiando es el nombre del turno. Entonces, ¿por qué le colocamos xy? Cantidad de enfermeras en el turno I. Y sabemos que I va variando de 1 hasta 6 porque son 6 turnos. Entonces, nosotros como trabajamos la ingeniería, optimizamos nuestros tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con la facilidad que nos entregan los vectores y las matrices. Entonces definimos esto vectorialmente y va corriendo de 1 hasta 6, ¿ya? Y vamos a ver que es sumamente importante cuando nosotros trabajamos modelos de gran envergadura, ¿ya? Si nosotros trabajamos un modelo empresarial con cientos de variables de decisión, con diferentes tipos de variables de decisión, nosotros no vamos a poder estar definiendo una a una, tenemos que comprimirlo, ¿ya? Entonces ya sabemos que nuestra variable de decisión es x sub i, cantidad de enfermeras al día que trabajan o que comienzan, ¿cierto?, a trabajar en el turno i. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar lo que es la función objetivo, ¿ya? Respondiendo a cómo nosotros introducimos esa variable de decisión, ¿ya? En el caso de nuestra función objetivo, la, no la comprimimos, sino que la dejamos como los costos que supone, digamos, desde el punto de vista netamente de que los turnos 1, 2 y 3, perdón, 2, 3 y 4 ganan $40 la hora, que es lo que introducimos acá. Y desde el punto de vista también conceptual de que el turno 1, 5 y 6 ganan 50 la hora. Entonces,
simplemente multiplicamos cada uno de esos costos por la cantidad de enfermeras que vamos a tener en ese turno. Y eso es lo que finalmente estamos optimizando con nuestra función objetivo, ¿ya? Lo que hemos modelado hasta ahora entonces es nuestra variable de decisión, ¿cierto? Y nuestra función objetivo, ¿ya? Y hasta aquí no hemos tenido problemas porque simplemente hemos respondido a la pregunta qué es lo que vamos a introducir y qué costos vamos a optimizar. Pero nosotros ahora tenemos un pensamiento o requerimos de un pensamiento un poquito más elevado, digo poquito porque tampoco es tan complejo, para poder modelar lo que es nuestra disposición de cómo se restringe el número de enfermeras, ¿ya? ¿Qué tenemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos un diagrama que indica los turnos, los 6 turnos, ¿ya? Y nuestras restricciones son x1 más x6 mayor o igual a 25, x2 más x1 mayor o igual a 60, y así x3 más x2, ¿cierto? Mayor o igual a 50, x4 más x3 mayor o igual a 35, x5 más x4 mayor o igual a 55 y x6 más x5 mayor o igual a 40. ¿Qué son estos numeritos de las desigualdades? Bueno, son lo que el problema nos dice que tiene que ver como mínimo de enfermeras, ¿ya? Ese no es el problema. Nosotros, ¿por qué hemos introducido este tipo de restricción? Bueno, recurrimos a la noción de que un hospital tiene que trabajar las 24 horas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando el turno 1, digamos, está trabajando, cuando comienza a trabajar, aunque el turno 1 no haya terminado su periodo, va a inmediatamente ingresar el turno 2, ¿ya? Y así sucesivamente el turno 3, el turno 4 y el turno 5 y el turno 6, ¿ya? O sea, es un proceso continuo que no termina nunca, siempre van a haber turnos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es que, por ejemplo, un turno comienza acá, entonces ese turno va a terminar cuando esté comenzando otro turno, ¿ya? Entonces va a terminar acá. ¿Por qué? Porque tiene que completar sus 4 horas y obviamente hay cierto tipo de recambio, ¿ya? Entonces nosotros jamás dejamos de trabajar en un hospital. Entonces, si nosotros hacemos esto, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el turno 6 lo termina en el turno 1, el que empieza en el turno 1, es cierto, el turno 1-2, después el turno 2-3, el turno 3-4, el 4-5, el 5-6 y el 6 nuevamente en la parte 1. ¿Por qué? Por lo que nos dice el enunciado, que no sé si es enunciado, ¿cierto? Volvamos a releer para que quede más claro. Nos decía que efectivamente en el hospital las enfermeras llegan cada 4 horas, pero ¿qué es lo que pasa? Que los turnos duran 8 horas. Entonces, como el turno 1 dura 8 horas, sin embargo, cada 4 horas ingresan personas, a la mitad del turno 1 va a llegar otro conjunto de personas porque se recambian cada 4 horas, ¿ya? Entonces estas restricciones responden a eso, a que efectivamente el hospital nunca deja de trabajar. Entonces, por ejemplo, a la mitad del turno 6 llega cierto otro equipo, ¿cierto? Pero lo termina acá. Es un proceso continuo que jamás acaba, ¿ya? Y obviamente estas disponibilidades, como ya dije recién, vienen del enunciado junto a nuestra no negatividad, ¿cierto? Nosotros nos podemos pedir los modelos de programación lineal que nos entregue número de enfermeras negativas. No puede decir el programa, por ejemplo, en el turno 4 agrégame menos 5 enfermeras, ¿ya? Entonces la no negatividad sirve para ese tipo de contextos, ¿ya? Entonces nosotros ya hemos definido nuestro modelo, tenemos nuestra variable de decisión, que en este caso la innovamos y le hicimos vectorial con su índice y que va variando hasta 6 porque son 6 turnos, nuestra función objetivo y nuestras restricciones, importante nuestra no negatividad. Dejo en claro que a medida que nosotros avanzamos en el aprendizaje de lo que es la programación em, lineal, no vamos a encontrar problemas muy sencillos porque los problemas más elementales sí tienen dos variables y tienen restricciones que resultan un poco obvias. Sin embargo, este problema presenta una dificultad particular
Para quien no lo trabaje y llegue a una evaluación, resultaría bastante complejo dar este entendimiento a este diagrama que nos permite visualizar estas restricciones. ¿Por qué? Porque cada problema es particular, cada problema de investigación de operaciones es un mundo nuevo. Entonces, nosotros vamos a poder resolver estas problemáticas cada vez con mayor certeza, con mayor rigidez, con mayor calidad, cuando nosotros practiquemos y nos familiaricemos con los conceptos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un mundo bastante amplio, un campo de desarrollo bastante amplio, en el cual cada problema que podamos resolver en la industria, cada industria pues, de por sí va a tener requerimientos diferentes. Aparte, cada industria va a tener empresas, no, va a tener procesos productivos, procesos industriales propios que van a tener restricciones diferentes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que el día de mañana, si nosotros queremos aplicar esta investigación de operaciones, aplicar distintos tipos de conocimientos, distintas ideas. Entonces, en este caso, este problema yo lo califico como nivel medio. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene 6 variables de decisión, tiene restricciones que no son tan fáciles de deducir a ojo, no, a ojo de aprendiz, digamos. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es resolver este problema mediante el solver de Excel y vamos a llegar a una respuesta numérica, a una respuesta conceptual, digamos, con una frase que diga cómo nosotros podemos resolver este problema en términos empresariales, en términos de costos, ¿ya? Así que eso ha sido el video de hoy. Si es que te gustó, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete, así tú me ayudas a poder complementar el estudio de ustedes, a llegar a más personas y a compartir mi pasión, que es enseñar y transmitir los conocimientos. Chao chicos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima entrega.